Hola a todos, bienvenidos a Mente en Movimiento. Recuerda que este es tu espacio seguro y también es el espacio donde hablamos de temas que nos ayudan a vivir y a trabajar mejor. Mi nombre es Roselia Jaramillo y soy psicóloga clínica en esta gran empresa Shutec. Y en este caso vamos a hablar de un tema que es muy importante para todos nosotros, que es la comunicación asertiva. Y para esto tengo el gusto de compartir micrófonos con mi compañero Edwin Cervantes, quien es el coordinador de capacitación y es una persona que admiro un montón porque sabe mucho acerca de lo que tiene que ver con temas de desarrollo personal, comunicación y cómo no morir en el intento. Hola Edwin, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Rose? Hola a toda la audiencia. Pues como bien mencionaba Rose, el día de hoy vamos a estar abordando el tema de la comunicación asertiva que nos va a dar para muchas cosas, porque es un tema que vivimos todos los días, no solamente en el tema laboral, también desde nuestra perspectiva personal, así que va a haber aquí hilito de dónde cortar, ¿vale? Claro que sí. Fíjense que la comunicación asertiva es algo que todos creemos dominar, la comunicación en general, pero ya cuando se trata de ponerla en práctica es donde ya tenemos ciertos problemas. Y vamos a entrarle directo, Edwin. Explícanos, si es necesario con manzanas, ¿qué es la comunicación asertiva? Ok, Rose, yo creo que tocaste un punto muy bueno, ¿sabes? Por ejemplo, creo que todos creemos que la comunicación es algo natural y sí, ¿por qué? Porque nosotros desde que nacemos empezamos a comunicar, desde que somos bebés estamos ahí gritando, llorando, sonriendo y todo eso va comunicando, ¿no? Pero este proceso al ser tan natural, creemos que ya lo dominamos al 100%. Pero vamos a hablar hoy sobre la comunicación asertiva. ¿Y qué es lo importante en esta parte de la comunicación asertiva? Vamos a hablarlo de una manera muy general. Es la manera de podernos expresar de forma adecuada en el momento, en el tiempo preciso y tratando de no polarizarnos, ¿no? Que no llegue nuestra comunicación ni a ser agresiva, pero tampoco ser pasiva. Solamente es comunicarnos de una manera clara, precisa y contundente. Me encanta eso de no llegar a polarizar, porque a veces creemos que ser asertivo a veces se puede confundir con ser agresivos o pasivos en el sentido de que nos quedamos callados para evitar conflictos, pero ninguna de esas dos formas es la más adecuada. Entonces, para eso estás aquí, para explicarnos cómo podemos hacerle para poder ser más asertivos en nuestro día a día. Es correcto. Mira, traje aquí una notita. Es referente a la comunicación agresiva. Tengo una nota que nos decía Aristóteles, que nos dice, cualquiera puede enojarse, eso es fácil, pero enojarse con la persona adecuada, en el grado adecuado, en el momento adecuado y con el propósito adecuado, eso es ya un poquito más complejo, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con esta parte? Pues que para la parte de la comunicación, que no llegue a ser nuestra comunicación de manera agresiva, tenemos que tener mucha inteligencia emocional. Mucha inteligencia emocional para podernos comunicar. Hablábamos de la comunicación, que es un proceso en el cual tú interactúas ideas con las otras personas, pero también esperas una respuesta a cambio de ella, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en este proceso? En este proceso podemos estarnos enfrentando ante situaciones que no sean de nuestro total agrado, porque no toda la comunicación siempre va a ser positiva. En ocasiones tenemos que enfrentar o afrontar situaciones que van a ser un poquito complicadas y aquí es donde comienza a pasar esta dificultad para comunicarnos, ¿no? Entonces, punto número 1, tenemos que ser inteligentes emocionalmente para poder escuchar a las personas, ¿no? Entonces, esta parte del tener una escucha activa va a ser trascendental en esta parte. He escuchado últimamente una frase que me gusta mucho que nos dice entender para atender. ¿Qué es lo principal que tenemos que hacer? Primero tenemos que escuchar y poner mucha atención a la situación que nosotros estamos viviendo para poder atenderla y en este caso para poder brindar una comunicación completa, ¿vale? Y en el otro tema también lo que nos mencionaba Rose, que no queremos polarizarnos, ¿no? Tampoco queremos ser tan pasivos. ¿Por qué? Porque esta parte de la comunicación pasiva, ¿qué llega a pasar si nosotros nos convertimos en un comunicador pasivo todo el tiempo? ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo que puede suceder? Una, que no nos estamos comunicando realmente. Dos, que nunca nos van a escuchar realmente. ¿Y qué otra cosa puede suceder? Que no estemos dando los mensajes claros y que en algún momento nosotros explotemos y lleguemos a otra vez a la comunicación agresiva. ¿Por qué? Porque vamos a desbordar todas nuestras emociones, todo lo que estamos pensando y de eso tampoco se trata. Claro, porque
uno de los propósitos y objetivos mayores de la comunicación es precisamente obtener algo, ¿no? O sea, nosotros nos comunicamos porque necesitamos algo, queremos algo de la otra persona y eso lo logramos precisamente comunicándonos. Sin embargo, cuando somos pasivos, como bien dices, pues ya no obtenemos eso que queremos porque las personas tampoco van a ser adivinas, ¿no? de nosotros. Entonces, es muy importante aprender. Edwin, nosotros, ¿cómo podemos saber si nos está faltando asertividad? ¿Cuáles son esas señales que nos indican que estamos yéndonos por un camino o agresivo o pasivo y no estamos siendo asertivos? ¿Qué hacemos? ¿Qué son dos conductas? Creo que una de las principales señales que podemos tener cuando nosotros no estamos comunicándonos adecuadamente o que no lo estamos haciendo de manera asertiva puede suceder al estársenos presentando problemáticas constantes con los interlocutores con los que tenemos comunicación, ¿no? Como mencionábamos hace un momento, puede ser desde tu casa. Si constantemente estás teniendo una riña o una dificultad, es porque quizá no lo estamos abordando de una forma adecuada, ¿no? O de igual manera en el trabajo. Tenemos que tener esa apertura para poder evaluar en qué es en lo que nosotros estamos quizá fallando para la parte de comunicarnos o por qué se está presentando constantemente esta situación. Creo que esa es una de las principales señales, cuando algo comienza a ser recurrente, y creo que para ello tenemos que tener esa habilidad de autoevaluarnos y de evaluar la situación. Bien dicen que si tú no evalúas algo no lo puedes estar mejorando. No lo puedes cambiar si no te has dado cuenta que requiere un cambio. Ahora sí, vamos a poner manos a la obra. ¿Qué herramientas sencillas, prácticas podemos ofrecerles a las personas que nos ven para empezar a practicar a partir de hoy la asertividad? ¿Qué podría ser? Creo que una de las principales tiene que ver con los valores de Xiuhtec, es el compromiso. El hecho de que tú te comprometas, de que tú lo identifiques y de que tú lo quieras hacer, eso ya es el primer paso. Entonces es tener esa apertura para que nosotros podamos estar mejorando día a día con la parte de nuestra comunicación. Y otra muy valiosa es tener la claridad de lo que queremos comunicar. ¿Por qué? Porque si nosotros en ocasiones tenemos charlas con las personas, pero realmente no sabemos cuál es el objetivo de nuestra conversación, a qué es a lo que queremos llegar, vamos a tener un círculo vicioso de comunicación, pero no vamos a estar llegando a estos puntos. Creo que esos dos tips son algo que yo puedo mencionar en lo cual nosotros tenemos que trabajar. ¿Nos cuentas algún caso, claro, sin nombres, nada de eso, donde alguien logró modificar su comunicación con algún pequeño cambio que tú hayas notado? ¿Tienes algo? Sí, por ejemplo, aquí en la organización, algo que a menudo ocurre es que algunas de las responsabilidades, te voy a hablar de mi persona para no hablar sobre alguna otra. Por ejemplo, algo que en el área ocurre es que necesitamos validaciones constantes. Y anteriormente, en otros procesos, en otros lugares, a mí me ocurría que yo quería resolver todo. Entonces, sé lo que pasa cuando tú quieres resolver todo, pues llega el momento que comienzas a saturarte de actividades y que empiezan a salirse algunas de las manos. Algo que yo procuro mucho es tener la comunicación constante con mi líder. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo le puedo mencionar? Hay charlas que van a ser incómodas, pero no hay nada como afrontar las situaciones y, como dicen, agarrar el toro por los cuernos. ¿Por qué? Porque en ocasiones no es agradable tú mencionar que no estás llegando a algún resultado esperado. Sin embargo, ahora algo que yo opto es mencionarle de qué manera me puedo apoyar, ¿vale? Creo que algo que pasa en comunicación asertiva, nos mencionan también mucho, es el aprender a decir no. Pero también en la parte de decir no, creo que algo que agrega valor es el decir el no, ¿por qué? Y proponer alguna otra alternativa o alguna otra solución, ¿no? No solamente quedarnos de ese lado. Entonces creo que eso es algo que me ha estado funcionando, el mencionarle cuáles son el contexto de lo que está sucediendo, de qué manera me pueden apoyar y de qué manera es en la que yo también estoy trabajando. Obviamente tratando de mantener siempre ese equilibrio, ¿no? Entre lograr hacerlo a tiempo, ¿para qué? Para que yo no me sienta frustrado y no lo exprese ya hasta que se haya roto la taza, y evitar ese tipo de situaciones. Muy bien, Edwin. Oye, y antes de irnos, si nos tuvieras que dejar una frase para quedarnos con ella todo el día, que se quedara en nuestra cabeza rondando, que tenga que ver con esto de la comunicación asertiva, ¿cuál nos dejarías? Creo que
en términos generales, la parte de la comunicación. Creo que también muchas veces nosotros nos llegamos a quedar callados. O hay ocasiones en que dices, ¿ya para qué hablo? ¿Ya para qué lo platicamos? Pero eso también, el silencio también comunica. Que siempre sepamos que todo lo que hacemos, lo que no hacemos o lo que no decimos, también comunica y que las otras personas lo van a entender de alguna manera. Entonces creo que el tip que yo siempre les puedo dar es que lo comuniquemos aunque llegue a ser incómodo y siempre sea de la manera más oportuna para no dejar que crezcan las cosas o que avancen sin que nosotros estemos teniendo esa fluidez, ¿vale? Muy bien. Pues muchas gracias, Edwin, por esta charla, por esta plática. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, en esto de la comunicación, como todas las habilidades humanas, se requiere practicar y practicar y practicar y practicar todo el tiempo. Ustedes pueden compartir este episodio si les gustó con personas que ustedes consideren que necesitan aprender a comunicarse de forma fácil, con el corazón. Y les recordamos seguirnos en nuestras redes para seguir con los demás episodios que vamos a tener en adelante y los que ya tenemos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Mente en Movimiento y recuerda que en este camino solo de ida llamado vida, lo más importante eres tú. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima.